del interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Muy bien, así largamos entonces nuestro programa Tiempo Rural y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata de Luis Díez, presidente de la Asociación de Ganaderos Valle del Lerma Sur. Bueno, Luis, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a usted y lo felicito por este espacio. Bueno, muchas gracias. Luis, en muchas oportunidades nos hemos cruzado por ahí y a usted siempre lo veo trabajando por el pequeño y el mediano productor ganadero, sobre todo el que tenemos acá en los valles, que es un productor siempre de una escala reducida y que además sufre un montón de contingencias, ¿no? Hoy, ¿cuál es la realidad que tienen ustedes en ese sector? Bueno, bien lo decías vos, ¿no es cierto? Son productores de zonas marginales en donde todo medio juega en contra. Digamos, la gran voluntad que tiene este pequeño productor es lo que lo hace mantener en la zona y seguir trabajando. Es muy lindo trabajar con esta gente porque realmente uno ve el esfuerzo que hace para seguir produciendo, tiene muchas ansias de aprender. Matías digamos, él conoció porque el año pasado hicimos ese curso y él vio el interés que tenía la gente y sobre todo que cuando se hizo la parte práctica, como cuando le empiezan a dar pie y lugar, los changos se aferraban y ya no querían largar a los técnicos que habían ido y les contaban sus cosas. O sea, es gente que está ávida, ¿no es cierto?, de saber, de interiorizarse. A veces que cambien es un poco difícil, ¿no es cierto?, porque el cambio cultural también. Claro, ¿no? Porque el cambio para ellos, digamos, es modificarle todas sus costumbres, pero eso no deja de ser algo, digamos, práctico, porque uno nota que por ahí algunos cambios que uno realiza, pues yo estoy en esa zona, una zona marginal, a veces después cuando vienen los tiempos malos se da cuenta que por ahí esos cambios que uno hace no resultan como tendría que ser. ¿Cómo le fue, ¿no?, a los que salieron beneficiados con el plan Más Toros? Sí. Bien, digamos, los toros han dado su efecto, uno va viendo y caminando y ya va viendo, mirá, este hijo del toro que nos ha regalado, es esto, y entonces es positivo y sobre todo lo que yo le decía en ese momento, ¿no es cierto?, es que se los entregaron, que la provincia cumplió, ¿no es cierto? Eso es lo bueno, que la provincia cumplió y entregó los animales, ¿no es cierto?, a quien debía haberse entregado. A veces hubo un malestar, porque a mí sí, a mí no, no se puede dejar todo el mundo contento, ¿no es cierto?, pero de que los animales llegaron, fueron animales de muy buena calidad, ¿no es cierto? Así que creo que fue un hecho muy positivo. Me acuerdo que la zona donde vos estás habían encarado con bastante responsabilidad el tema, no fue así lo que yo he visto en otras partes de la provincia. Por eso te preguntaba, porque teóricamente ya a esta altura tenemos que estar viendo un mejoramiento claro, bien no. visible en las nuevas crías, ¿no es cierto? Sí, se notan, digamos, animales buenos que van saliendo de estos reproductores, de estos toros, y sobre todo, como te vuelvo a decir, ¿no es cierto?, lo interesante fue que la gente acompañó y que la provincia cumplió, porque lamentablemente a veces salen un sinnúmero de planes y de estas cosas que todo va bien en los papeles, cuando llega la hora de la verdad. No, hasta el año pasado fue primero el Más Terneros, sí,
después fue el toro, El programa más con los terneros toros. nosotros no hemos tenido relación, o sea, creo que han entregado a un solo productor de la zona, digamos que él sí se movió mucho, hizo toda una serie de papeleos y cosas que a veces esa burocracia muchas veces frena, ¿no es cierto? Y después estuvo el programa de alambres también, ¿participaron? Sí, el programa de alambres sí nosotros hicimos a una sola persona que realmente recibió y hoy estoy viendo que están alambrando con esos hilos, y después bueno han entregado a un sinnúmero de otros pequeños productores en la zona que bueno deben estar utilizándolo. En ese caso no estoy bien empapado yo del tema de los alambres, ¿no? Ahora, Luis, ¿por dónde pasan los objetivos desde el punto de vista productivo de la Asociación de Ganaderos Valle del Lerma Sur? Es decir, ¿qué es lo que se trata de inculcar a los socios, a los productores? Que sean productores que hagan un ciclo completo dentro de la ganadería, que se aboquen a una determinada etapa dentro de la producción. Digamos, ¿cuál es la temática o el métier que ustedes buscan dentro de ese esquema? Bueno, pasa que la zona nuestra es amplia y entonces depende de la zona, es donde uno va mostrándole a los pequeños productores cuál es lo rentable. En toda la zona de serranía, ¿no es cierto?, ya el pequeño productor está comenzando a vender su ternero, digamos, son pequeños pasos y entonces están analizando que el sacar el destete les resulta económicamente, digamos, no sé si más rentable, porque él está acostumbrado a un novillo que por más que sea barato, el peso que tiene le significa en pesos. Mayor ingreso en plata, sí. Claro, pero como yo siempre... esperar hasta llegar a tener un novillo. Tenés que esperar, ¿no es cierto?, 3 años y medio, y ¿qué pasa? Vos tenés mucha mortandad, tenés en esa zona épocas, ciclos que son buenos, ciclos que son malos, ¿no es cierto? Y ahí es donde vos tenés, digamos, pérdidas, que a la hora de hacer la suma y la resta te das cuenta que es mejor vender el destete porque, digamos, vos ya lo tenés en el bolsillo, menos plata, pero está en el bolsillo. Y entonces de esa manera podés ir acompañando mejor a las madres para tener un mejor plantel y de esa manera tener mayor producción, Hablando ¿no? de pérdidas, ¿cómo le fue con el tema? Me acuerdo que reclamaban mucho con el famoso Puma. Y bueno, ¿Sigue estando el problema? él es ¿Se ha socio. tomado alguna medida? Él es socio. ¿Es Sí, un sí. ternero para el Sí, productor o un ternero para no el sé si público? uno, pero que digamos, en la producción te incide un 15%, te incide. ¿Qué tema es? Y no solamente eso, sino tenés el cóndor también, ¿no es cierto? Son los dos animales. Pero el que- cóndor también apunta a un Oh, ternero. Sí. ¿Sí? El cóndor es de terror. Claro, ¿qué pasa? El cóndor en las zonas, digamos, de altura, en la zona de los cerros donde las vacas a veces paren, ¿qué pasa? Él ya está viendo, ya se está dando cuenta y entonces apenas la vaca pare, ¿no es cierto?, queda totalmente estresada, a veces lo hacen echada, otras veces parada, pero a veces lo hacen echada, hasta que se levantan, demoran unos minutos. Bueno, ahí el cóndor, yo lo he presenciado, ¿no es cierto?, que ahí entre 2 o 3 lo agarran y qué sé yo, en cuestión de minutos los desarman, pero en 2 o 3 veces el espacio de este estudio, ¿no?, lo desintegran. Bueno, ¿y se está haciendo alguna gestión con alguna autoridad? Porque indudablemente el ¿De medio ambiente? el puma, no el cóndor, pero el puma es una especie protegida que históricamente había tenido ya algunas complicaciones en cuanto a su población, pero que aparentemente en los últimos años nuevamente volvió a poblarse gran parte de nuestra provincia, pero ¿se están haciendo gestiones para controlar de alguna manera la presencia de los pumas? No, o sea, gestiones hemos hecho sin número de presentación y demás, ¿no es cierto? A principios de año, en el mes de abril, nosotros tuvimos la presencia de una profesional que trabaja en la protección del medio ambiente y de estos animales, y bueno, ella fue con todo un listado y tuvimos ahí un cambio de opiniones en donde decía que la gente no cuida sus animales, ¿no es cierto?, en el sentido de las cabras, sobre todo porque en la zona de serranía normalmente la gente tiene sus cabras, su tropa, como se le dice,
que es de los cuales ellos viven. Y entonces los animales vacunos es, digamos, para por ahí en algún acontecimiento familiar, faenan algunos, y después para la comercialización, para pagar los impuestos, vacunaciones y todo lo demás, y digamos es su patrimonio importante las vacas. Y este animal felino, ¿no es cierto?, en gran parte de estos pobladores los ha dejado sin sus cabras, ¿no es cierto?, le ha diezmado todas sus cabras. Y entonces decía ella, bueno, pero no los cuidan. Le digo, pero la gente esta no solamente tiene sus cabras, tiene que cuidar su casa, tiene que, si tienen, ¿no es cierto?, un potrero, tienen que regar, tienen que hacer un sinnúmero de cosas. Y otra cosa más son las cabras, no pueden andar todos los días por detrás de las cabras, ¿no es cierto? ¿Cómo está Perdón, sí. voy a contar una infidencia que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el director de nuestra emisora FM Profesional, que es el lugar donde grabamos este programa, que justamente lo hemos visto el sábado pasado, que fuimos a su campo, y si hay alguien que podemos decir que realmente cuida a sus animales es él, ¿no? Porque tiene todo cercado, todo alambrado, con boyeros eléctricos, con todo para que no se le escape nada, para que tampoco le ingrese nada. Sin embargo, lo visitan. El puma, o no sabemos todavía qué animal felino, porque aparentemente es más grande que un puma por las mordidas que había dejado una oveja, se le llevó en una sola noche 3 ovejas. 3. Entre ellas un capón de aproximadamente 20 kilos, que lo mordió en la cabeza, que quedó muerto ahí y no se lo llevó. Pero bueno, que ya se esperaba que se hiciera de noche y volviera por eso. No, pero hay, por ejemplo, en la zona hubo casos en donde la gente, bueno, cada 2 días desapareció una cabra, entonces los changos se pusieron a cuidarlos con rifle hasta que, bueno, perfecto, mientras ellos estaban presentes, todo bien. Se fueron a almorzar, o sea que el tipo estaba mirándolo, se fueron a almorzar y salieron las cabras gritando hasta las casas, entonces los changos fueron ya con los perros, ahí lo pillaron. Bueno, Luis, gracias realmente por habernos acompañado en nuestro programa, gracias también por habernos traído estas inquietudes que, bueno, van a servir como temas para los próximos programas. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, así estuvo con nosotros el señor Luis Díez, él es presidente de la Asociación de Ganaderos Valle del Lerma Sur. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de ganadería en este programa específicamente destinado a la producción ganadera. Y va a estar con nosotros el doctor Céltico Rodríguez.